palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 12. Primera de Corintios 12:12. Quien ya lo tenga, vamos poniéndonos de pie. Igual lo tenemos también en las pantallas. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano y se va a acercar ahí una persona con ustedes a prestarle una Biblia y ayudarle a encontrar el versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él lo quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos son los que vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27 y último. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé que tienes un mensaje preparado para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, ministranos, Padre, transfórmanos con tu palabra, Señor. Y permítenos, Señor, no simplemente quedarnos en un conocimiento, Señor, vago, sino que tu palabra nos transforme, nos cambie, Señor, y nos acerque cada día más a la estatura del varón perfecto de Dios que vemos reflejado en Cristo Jesús, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando, sea redarguyendo, Señor, al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que la palabra que va a ser dada, Señor, no simplemente quede en lo que va a salir de mis labios, sino que seas tú hablando, Señor, que seas tú ministrando con tu palabra. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero leer de nuevo los dos versículos, 12 y 13. Dice 1 Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, y en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Muchas veces, hermanos,
hablar de la unidad de la iglesia, hablar de que somos un solo cuerpo, hablar de que todos tenemos que trabajar en unidad, es algo que a lo mejor lo hacemos con mucha naturalidad. Incluso a lo mejor es algo que constantemente decimos, todos somos uno, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, incluso al punto de que nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque existe más que un simple lazo de amistad, sino que nos consideramos hermanos porque existe un lazo fraternal que nos une con Dios, pero que también nos une a nosotros como hermanos. Como iglesia, cada uno de nosotros deberíamos ser y deberíamos comportarnos precisamente como parte de un cuerpo, pero también el ser parte de un cuerpo implica que todos trabajemos en unidad, que todos seamos parte y que todos estemos caminando hacia un mismo propósito. La iglesia, tristemente, muchas veces es de los organismos que menos sabe trabajar en unidad. Y no me refiero hablando unas iglesias con otras, porque la realidad, las divisiones son muchas, los problemas son muchos, sino que muchas veces, inclusive dentro de una congregación, cada uno quiere caminar hacia sus propios propósitos, hacia sus propios intereses, y no ve los intereses y el propósito de la mayoría del grupo. Nosotros como iglesia debemos de preocuparnos no en qué quiero yo, sino debemos de aprender a preocuparnos en qué necesita el cuerpo. Nosotros somos como una iglesia, y de hecho el tema del día de hoy yo le puse por nombre, tú tienes un lugar en la iglesia. Y es algo que nos tiene que quedar muy claro. Yo tengo un lugar en la iglesia. No importa qué pienses tú, tal vez dices, es que no tengo habilidades, no tengo conocimiento, no soy el mejor hablando, no soy el mejor explicando, a lo mejor acabo de entrar a la iglesia hace muy poco tiempo, pero tú tienes un lugar en la iglesia. Y es algo que tenemos que tener muy en claro. Cada uno de nosotros somos parte de un propósito y Dios a cada uno de nosotros nos llamó hasta este lugar por un propósito. Nadie estamos aquí por casualidad, nadie estamos aquí por compromiso, nadie estamos aquí porque vamos a obtener algo a cambio, sino estamos aquí porque Dios nos trajo hasta este lugar con un plan y con un propósito bien establecido. Muchos tal vez ahorita decimos, pero ¿qué puede ser de mí? A lo mejor no soy bueno hablando, a lo mejor no tengo mucha economía, a lo mejor tengo mucho trabajo, tengo muchos compromisos, a lo mejor soy una persona muy ocupada, ¿cómo voy a servirle a Dios? Déjame decirte que si Dios te está trayendo hasta este lugar, es porque Él tiene un lugar y Él tiene un propósito especial para ti. Y debemos de comprender y tener muy en claro esto, que si nosotros estamos en la iglesia, es porque Dios necesita algo de nosotros para la iglesia. Nosotros no tenemos una parte del cuerpo que no sirva absolutamente para nada. Cada parte, aunque parezca insignificante, aunque parezca que no hace absolutamente nada, cada parte del cuerpo tiene una función especial, cada parte del cuerpo tiene una característica especial, que aunque muchas veces pareciera no funcionar o pareciera no ser tan necesaria, esa parte del cuerpo es muy necesaria para algo en especial. Tal vez no lo notamos, tal vez incluso llegamos al punto de decir, no, hombre, esto no es tan necesario, pero déjame decirte que cada parte del cuerpo es muy necesaria. Ahorita en el fragmento de la escritura que acabamos de leer, hablaban acerca de que ¿a poco el ojo puede decir al oído, yo no te necesito? ¿O a poco la mano le puede decir al pie, sin ti no sirves para nada? No, sino que cada uno está realizando una función en específica. Y aquí es algo muy importante, hermanos, porque también muchas veces sucede esto. La función que está haciendo la mano es muy diferente a la función que realiza el pie. Tristemente, muchas veces hay manos queriendo realizar la función de pies. Hay pies queriendo realizar la función de cabeza. Hay cabezas queriendo realizar las otras funciones. Y es por eso que muchas veces no nos sentimos en el lugar correcto. Una vez escuché una pequeña analogía que decía,
¿Qué pasaría? No, decía algo así como que si tú juzgas a un pescado por su capacidad para volar, siempre va a ser un bueno para nada. Pero si tú tomas a un pescado y lo colocas en el agua, que es su hábitat natural, que es lo que nació para hacer, que es lo que está creado para hacer, ese pescado va a ser un pescado que va a estar moviéndose, va a estar nadando como debe de ser. ¿Por qué? Porque su capacidad es nadar. Pero muchas veces nosotros queremos hacer otras funciones, queremos realizar otras cosas que no son las funciones para las que fuimos creados. Y es muy importante entender el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, para poder entonces formar parte efectiva del cuerpo de Cristo. Ese plan y ese propósito, la única manera en que podemos nosotros llegar a Él es en la presencia de Dios. Es conociéndole a Dios, es buscándole a Dios, es leyendo su palabra, es analizándola, es estando de rodillas en nuestra habitación, diciéndole: Señor, háblame, Señor, quiero conocer ese propósito, Señor, quiero que tú me hables. Y en algún momento, al tiempo de Dios, Dios te va a decir: este es el propósito por el que te he creado. Esta es la razón por la que yo te traje a esta amistad cristiana. Este es el motivo por el que yo te tengo en ese lugar. Cada uno de nosotros debemos de descubrir y debemos de analizar cuál es el lugar que tenemos como parte de la iglesia. Y sí debemos de tener muy en claro que nosotros tenemos un lugar en la iglesia. Y el día de hoy, hermanos, analizaremos a la luz de las Escrituras 3 principios que nos ayudarán a entender el lugar que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Y me gustaría que nos vayamos de nuevo allá a las Escrituras a leer nuevamente el versículo 12, que nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo primero que les quiero decir, y si me pueden cambiar la diapositiva, es que la iglesia está compuesta por muchas personas con diferentes funciones. La iglesia está compuesta de muchas personas y cada una de ellas tiene distintas funciones, y debemos de tenerlo muy en cuenta esto. Les decía ahorita, si juzgamos a un pez por su capacidad de volar, siempre va a ser un bueno para nada. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos diferentes funciones. Hablamos ahorita, si una mano quiere hacer la función del pie, obviamente no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque no está diseñada para caminar, y a lo mejor puede dar ciertos pasos, pero va a llegar el punto en que la mano que no está diseñada para eso, pues va a terminar haciéndolo mal, porque no fue diseñada para eso. Y cada uno de nosotros debemos de comprender precisamente esto, que la función que tiene cada parte del cuerpo es muy importante. No hay partes del cuerpo menos importantes, no hay partes del cuerpo que no sirvan para nada, sino que cada parte del cuerpo forma un grupo que realmente está cumpliendo con una función específica. Les hablaba ahorita, si esta mano a lo mejor no me sirve para agarrar un objeto, para agarrar la Biblia, para agarrar esta botella de agua, pues realmente va a ser difícil que otra parte del cuerpo pueda desarrollar esa función. Pero tristemente muchas veces hay otras partes del cuerpo que tienen que hacerlo, porque las manos muchas veces no están haciendo la función que le corresponde. Y muchas veces, en lugar de decir yo tengo una función específica para el cuerpo de Cristo, muchas veces nos comenzamos a decir: ay no, prefiero yo estar descansando, prefiero estar sin hacer nada y dejar que alguien más haga el trabajo. Y muchas veces inclusive nos ponemos en el punto de decir: ah, mira, ya viste la otra persona que quiere hacer este trabajo, pero no es bueno. Uy, ya viste aquel que está a lo mejor recibiendo en la iglesia, pero mira, no es bueno, siempre está tartamudeando, a lo mejor no es bueno saludando a la gente,
Oye, ¿ya viste aquel que está cantando en alabanza? No, se pone muy nervioso y así. Y muchas veces pensamos y empezamos a criticar las actividades que están haciendo otros, sin ponerme a pensar qué es lo que estoy haciendo yo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, está formada de muchas personas. No simplemente la iglesia no funciona porque estoy yo aquí, no funciona porque está la pastora, no, sino que cada uno de nosotros tiene una función específica, tiene una razón específica para estar funcionando. Y sin el trabajo de cada uno de nosotros, el cuerpo no es 100% efectivo. No sé si les ha pasado alguna vez que se lastiman alguna parte del cuerpo. A mí me tocó en cierta ocasión en mi niñez fracturarme una mano, y justo después, cuando apenas me acababan de quitar el yeso de la mano, me fracturé el pie. Así que estuve alrededor de 3 meses básicamente pues sin funcionar mi cuerpo al 100%. Y algo que yo recuerdo mucho, en varias ocasiones me lastimé feo, porque llegaba al punto de que al yo tener 12 años, 11 años aproximadamente, pues yo quería hacer cosas, yo quería hacer actividades, pero no podía. Yo quería el simple hecho de poder decir, no, pues traigo enyesado el pie, quiero levantarme para ir solo a lo mejor al baño. No podía. ¿Por qué? Porque pues el pie obviamente no te deja flexionarlo, tienes que irlo moviendo, y varias veces me tocó caerme incluso. ¿Por qué? Por querer decir, no, yo ya puedo caminar, no pasa nada. Porque realmente me faltaba una parte de mi cuerpo y no me permitía funcionar al 100%. Hace unos días me tocó, mientras estaba ahí haciendo la comida, me quemé un poco los dedos, que de hecho pues pueden ver que traigo ahí una pequeña marca todavía. Y a pesar de que no fue algo tan grave, nada fuera de lo común, hubo un par de días que yo me estuve poniendo pues una crema, un ungüento para lo que es las quemaduras. Y pues me recomendaron que pues para que no se movieran tanto los dedos, pues juntar ambos dedos para que estuvieran, pues ahora sí que pues más fácil, no se pudieran mover tanto y que pues sanaran más rápido. Y no, pues yo eso hice. Me lo puse por la noche, en la noche pues no hay problema, te duermes, en la mañana fui a trabajar y ahí cayó el primero de los problemas. A pesar de que estaba todo mi cuerpo completo, pues ustedes saben que trabajo con computadora básicamente todo el día. Tenía el problema de que no podía escribir bien, ahí andaba como secretaria del himno. Y me sentía muy incómodo al punto de que por ahí de las 9 de la mañana, tenía ya más o menos 1 hora trabajando, un poquito más, dije, nada, ¿saben qué? Me lo voy a quitar. Me terminé quitando la venda, la dejé por allá a un lado y empecé a trabajar normalmente. Gracias a Dios la quemadura no fue tan grave y pues simplemente en la noche me volví a poner medicina y pues ahí la llevo más o menos. No tengo ya molestia, no tengo dolor. Pero sí me di cuenta cómo esa parte del cuerpo, aunque parecía tan insignificante, no me permitía trabajar, aunque podía hacer muchas cosas como agarrar la botella, como manejar sin ningún problema. Vi que había muchas actividades que mis manos no las podían hacer de la manera correcta porque no estaban trabajando al 100%. Y aunque pareciera que tengo otros dedos que pueden hacer la misma función, verdaderamente cada dedo, cada parte del cuerpo tiene una función en específica. Y aunque pareciera insignificante, muchas veces te das cuenta que cada parte del cuerpo tiene esa función en especial. Pablo, en este versículo que acabamos de leer, compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano y explica cómo cada parte tiene una función en especial que es necesaria para el cuerpo en su totalidad. Las partes, aunque son diferentes, y a pesar de esas diferencias, deben de aprender a laborar juntas, a trabajar juntas. Y el cuerpo humano está tan acostumbrado en a lo mejor trabajar, en hacer cosas juntos, que ya ni siquiera nos damos cuenta. Podemos agarrar objetos que pareciera ya algo tan insignificante, pero por ejemplo, agarra a un niño, a un bebé, y te das cuenta que hasta agarrar un objeto muchas veces batallan. ¿Por qué? Porque el cuerpo del niño, del bebé, no ha aprendido a sujetar, no ha aprendido a trabajar juntos para decir, ok, voy a agarrar esto. Y llega el punto en que aprende a trabajar y dice, ok, aprenden a trabajar unidos estos 5 dedos y a agarrar un objeto.
Aprenden a su momento las dos piernas a moverse y a comenzar a caminar. Y cada función que tiene el cuerpo, nosotros las vamos a poder ir desarrollando conforme nosotros comencemos a trabajar en unidad. Nosotros como iglesia, y volviendo a quiénes somos nosotros en la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros tenemos funciones muy específicas. De nada sirve tener la función de pastor, de predicador, si por ejemplo no hay alguien en la puerta que pueda recibir a la gente y decirle bienvenido, qué bueno que viniste el día de hoy. Híjole, no se te olvidó acomodar tu horario, pero bueno, cuando menos ya estás llegando. Sin la función específica de cada uno, sin tener a alguien en la iglesia que pueda venir, que pueda limpiarla, que pueda alistarla, sin tener a alguien en la iglesia que pueda estar ministrando la alabanza, sin tener a alguien en la iglesia que pueda estar haciendo cada función, verdaderamente el trabajo que hace uno, a lo mejor compartiendo la palabra, no fuera tan efectivo, no fuera tan importante. Es necesario y es muy importante. No es como que el trabajo de predicar sea más importante, porque yo muchas veces he escuchado frases así que dicen, no, es que el predicar, el cantar alabanzas es lo más importante en la iglesia, lo demás podemos prescindir de ellos. No, cada función del cuerpo de Cristo, cada función de nosotros como iglesia, cada cosa es igual de importante. Desde la persona que limpia la iglesia hasta la persona que está compartiendo la palabra de Dios, desde la persona que está cuidando a los niños hasta la persona que está dirigiendo la alabanza, cada uno de ellos es tan importante porque cada uno está cumpliendo una función en específico en el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, está compuesta por muchas personas con variedad de dones y habilidades, y sin esos dones distintos la iglesia no puede funcionar con efectividad. Yo les decía ahorita, con el simple hecho de tener 2 dedos atados, mi productividad se redujo notablemente. Imagínense, muchas veces nosotros somos parte de una iglesia, pero nosotros somos como esos dedos que están atados, que preferimos a lo mejor estar sentados en un lugar, a lo mejor no buscar qué hacer, a lo mejor dice, yo quiero venir a la iglesia, pero yo no quiero involucrarme en algún ministerio. Y comenzamos a simplemente descansar, y a lo mejor el resto de la mano puede hacer el trabajo, y a lo mejor el resto del cuerpo puede realizar las funciones, pero no estamos siendo tan efectivos y tan productivos como debiéramos ser. En el libro de Juan, capítulo 17, Jesús habla con sus discípulos y les habla precisamente, si me ayudan allá a buscarlo, en el versículo 20, Juan 17, 20. Y alguien que me apoye a leer hasta el versículo 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien. Aquí, en uno de los últimos momentos que tuvo Jesús con sus discípulos, antes de pasar por la muerte, Él estaba hablando con sus discípulos, les estaba diciendo la importancia del trabajo que ellos tenían, la importancia de esa labor tan grande que era ir y hacer discípulos a las naciones, que eso viene a lo mejor un poco más adelante. Pero esa labor tan importante, Jesús les estaba diciendo, vienen momentos difíciles, vienen momentos complicados. Y aquí vemos cómo en este pequeño pasaje de 4 versículos, en 4 ocasiones, Jesús les dice, para que sean uno, para que todos sean uno, para que sean uno, y lo podemos ver ahí en el versículo 21, al final del 21, al principio del 22, como en una y otra ocasión Jesús les está diciendo, necesitan ser uno. Inicia diciendo, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos, para que aprendan a trabajar en unidad, para que el mundo vea que tú me enviaste, para que esa función en especial que tienen, ellos la puedan cumplir y ellos la puedan realizar.
Pero la manera en que nosotros vamos a ser más efectivos para el cuerpo de Cristo es cuando aprendamos a ser uno, a trabajar en unidad, a trabajar y comenzar a actuar. Vemos como muchos de los discípulos no se fueron cada quien por su lado. La mayoría de los discípulos iban de dos en dos. Iban con un acompañante, muchas veces era otro discípulo, muchas veces era un aprendiz, que iban enseñándole, pero juntos iban haciendo la obra de Dios. Nosotros, ahora como iglesia, nosotros estamos aquí en la iglesia, cada uno haciendo una función específica. Y al ser parte de la iglesia, también debemos de entender y de comprender que somos parte de esas funciones. Si yo estoy en esta iglesia, yo tengo un trabajo que realizar en esta iglesia. ¿Cuál es? Permite que Dios te guíe y te dirija al punto correcto, al momento correcto, a la acción correcta que tú puedas realizar. Pero es necesario que nosotros encontremos y comencemos a trabajar y comencemos a movernos. Ustedes saben que por toda mi vida he sido cristiano. Desde muy pequeño he conocido acerca de Dios. Pero hubo una etapa en mi juventud, como por ahí de los 18 años a los 22 y medio, 23 años aproximadamente, que yo no quería absolutamente nada con Dios. Y yo me alejé, y pues bueno, esa es a lo mejor para otra predicación. Pero al momento que yo regresé, algo me enseñó mi papá desde muy pequeño. Decía algo así iba la frase, como que el que no sirve, no sirve. Por ahí iba, no la recuerdo muy bien. Pero básicamente lo que quería decir esa frase era que al lugar en donde nosotros estemos, debemos de buscar la manera de nosotros servir en algo, de nosotros hacer algo, de nosotros poder decir, ok, soy parte de esto, necesito ver qué puedo hacer. Y desde el momento en que yo volví a la iglesia, que yo estaba viniendo a una iglesia que no está muy lejos de aquí, que está aquí en Aeropuerto, yo de las primeras cosas que hice, a lo mejor después de 2 semanas de estar ahí, yo comencé a preguntarle a mi pastor, ¿qué puedo hacer en la iglesia? ¿Cómo puedo servir? Oiga, pastor, yo he visto que la iglesia tiene a lo mejor este problema, yo les puedo ayudar aquí. Oiga, he visto que han estado batallando con algunas computadoras, porque yo reparaba equipos en ese tiempo. Yo les puedo ayudar, a lo mejor no era tanto mi conocimiento, porque pues apenas estaba aprendiendo, pero yo les ayudaba mucho, me involucré con el ministerio de medios, al tiempo me fui involucrando con otros ministerios, como lo son jóvenes, como lo son alabanza, y fui desarrollándome poco a poco, pero algo me tenía bien en claro: si yo estaba en la iglesia, yo necesitaba encontrar una parte en que servir para la iglesia. Yo necesitaba encontrar una forma en la cual yo le tenía que decir a Dios: Señor, estoy sumamente agradecido por lo que has hecho por mí, y en agradecimiento yo voy a comenzar a hacer algo por servir a la iglesia. Prácticamente desde ese momento hasta el día de hoy, no ha habido un solo fin de semana que yo no le haya estado sirviendo a Dios de alguna manera. Bueno, a lo mejor uno que otro que de repente nos tomamos de vacaciones o que salimos a algún lugar, pero siempre tenía ese corazón. Cuando salí de esa congregación y que Dios, por azares del destino, pues terminó trayéndome a esta iglesia, aún recuerdo que desde el momento en que entré, yo ya conocí al pastor Fernando en aquel tiempo, un par de ocasiones nos llegamos a ver. Inmediatamente, prácticamente entré, a lo mejor se acuerda Erika, no sé si el hermano Nelson, alguien más de los que estaban en aquel tiempo, y prácticamente el día en que entré, yo subí a tocar en alabanza. Y a lo mejor pareciera algo insignificante, pero desde el momento en que yo me acoplé como parte de la iglesia, comencé a servir y comencé a formar parte de un ministerio. Al tiempo fuimos cambiando algunas cosas en la iglesia, me fui involucrando más en el ministerio de alabanza, me fui involucrando en el ministerio de medios, a su tiempo me fui involucrando en otros ministerios, pero siempre con esa pasión y ese deseo de servir. Y algo tenía yo muy en claro: necesitaba encontrar cuál era el motivo y cuál era el propósito por el que Dios quería para mí. Pero muchas veces, hermanos, nosotros pensamos y decimos: ok, es que Dios no me ha dicho en qué voy a servir, entonces no hago nada hasta que Dios me hable. Pero no, yo hice otra cosa completamente diferente. En ese momento yo decía: no sé qué es lo que quiere Dios conmigo, pero algo estoy seguro: el día que Dios me llame,
Yo quiero estar sirviendo a Dios. Yo quiero que el día que Él me diga, tú vas a hacer esto, yo decirle, ok, Señor, ya me estoy preparando. Al tiempo, y esto también ya lo he contado en otras predicaciones, Dios me habló y Dios me dijo, tú tienes un llamado pastoral. Por mucho tiempo yo le huí completamente a eso, y para los que aún recuerdan, ustedes saben que ni siquiera podía hablar en público. Yo soy una persona que incluso al día de hoy soy demasiado tímida y se me hace muy complicado hablar en público, y en ese momento cuando escuché dije, pues ¿cómo es posible? Pero cuando Dios nos está hablando y nos está dando una función en específico, nosotros debemos de comenzar a decir, ok, Señor, tal vez yo no me considero correcto. En su momento, cuando Dios le dijo a Moisés, vas a tener que ir y vas a tener que hablar para sacar a mi pueblo, Él dijo, pero ¿cómo si yo soy tardo del habla? ¿Cómo si yo soy tartamudo? ¿Cómo voy a hablar y cómo me voy a dirigir? Y así en varias ocasiones en la Biblia, Dios estuvo hablando a personas, y muchas de esas personas decían, pero no ves que soy muy joven, pero no ves que yo tengo estas limitaciones, pero no ves que yo tengo estas cosas. Y muchas veces Dios, por encima de esas limitaciones, comenzaba a decirles, yo tengo un llamado para ti. Más allá, hermanos, de las diferencias de cada uno de nosotros, tenemos una cosa en común, que es la fe en Cristo. Y esa cosa en común debe ayudarnos a vencer cualquier diferencia. Cada uno de nosotros tenemos una habilidad, tenemos un conocimiento que a lo mejor muchos de los demás no tienen, pero debemos de aprender a usar esa habilidad y ese conocimiento para el servicio de Cristo. No podemos no perdernos en nuestra identidad personal, sino que poseemos una identidad de unidad en Cristo, de que a pesar de seguir siendo individuos, cuando una persona se hace cristiana, el Espíritu que habita dentro de nosotros nos debe de ir empujando a trabajar en esa unidad, a comenzar a movernos en esa unidad. Hablaba ahí el versículo 13, creo que es, sí, que cada uno de nosotros tenemos un mismo espíritu, y por un mismo espíritu fuimos nosotros bautizados. Si tenemos un mismo espíritu, eso quiere decir que debemos de aprender a movernos y a trabajar sobre esa misma unidad. No con un plan y un propósito alterno de decir, a ver qué puedo lograr, qué puedo alcanzar, no, sino por el propósito de decir, ok, Señor, ¿hacia dónde estás llevando a la iglesia? ¿Hacia dónde estás llevándonos a nosotros? Ok, Señor, hacia ese lugar es hacia donde quiero ir. Y así es como vemos, hermanos, la iglesia está compuesta por muchas personas diferentes, pero cada una de esas personas tiene una función en específico para la iglesia. La segunda división dice, ninguna persona es más valiosa que otra. Y esto sí lo quiero recalcar y tener muy en claro, ninguna persona es más valiosa que otra. Versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿en dónde estaría el cuerpo? Pero si ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de entender que tenemos una labor en específico para el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un llamado en específico. Y muchas veces estamos más preocupados por el llamado, el trabajo, el propósito de otras personas que por el mío. Muchas veces pensamos más en lo que están haciendo o dejando de hacer otras personas que en lo que puedo yo hacer para Dios. Y es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos que en el cuerpo de Cristo, si me puedes poner la diapositiva del punto número 2, Alex,
En el cuerpo de Cristo no existen personas más valiosas que otras. Cada uno de nosotros tiene una función en especial. Cada uno de nosotros tiene un trabajo en especial. Y ese trabajo no es comparable con el de ningún otro, sino que cada uno vamos a hacer ese trabajo, cada uno vamos a realizar ese trabajo y no preocuparnos por el trabajo de los demás. Tristemente, muchas veces comenzamos a envidiar el trabajo de otras personas. Comenzamos a decir, yo quisiera tener el puesto que tiene él. No, si yo fuera Ujier, no saben cómo yo saludaría a la gente cuando entra a la iglesia. No, si yo fuera el que realiza el aseo, no hombre, mira, yo limpiaría bien bonito esa alfombra. No, si yo fuera el que acomoda los medios, no hombre, mira, yo cambiaría la imagen y yo pondría esto u otra cosa, yo a lo mejor pondría luces. Si yo fuera el de alabanza, a lo mejor yo traería tantas personas para que estuvieran ministrando. Y muchas veces, en lugar de estar enfocados en qué podemos hacer nosotros para trabajar, estamos más enfocados en qué es lo que están haciendo los demás para comenzar a hablar de ellos. Pablo enfatiza en estos versículos la importancia que tenemos cada miembro como parte del cuerpo de Cristo. Enfatiza la importancia que tenemos cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Y es necesario entender y comprender que el trabajo de cada uno de nosotros es importante, sí, pero no es más importante que el trabajo de otras personas. La labor que yo tengo es importante, sí, pero no es más importante que la labor de otras personas. Si alguna parte considerada sin importancia es puesta aparte, todo el cuerpo pierde parte de su efectividad. Si nosotros tomamos una parte de nuestro cuerpo que no la consideramos importante y la quitamos, nuestro cuerpo ya no va a funcionar de la misma manera. Y a lo mejor va a llegar el punto en que el cuerpo va a poder desarrollar las funciones, pero no las va a hacer de la manera que debe de hacerlas. No las va a hacer con la efectividad que tiene que hacerlas, sino que va a perder parte de esa eficacia. Y es necesario cada parte del cuerpo para ser 100% productivos. Y así cada uno de nosotros en la iglesia es necesario la función de cada uno en particular. A lo mejor podrás decir, pero ¿qué puedo aportar yo si no tengo mucho conocimiento? ¿Qué puedo aportar yo si tengo algún problema? ¿Qué puedo aportar yo si soy apenas un niño, si soy un joven? ¿Qué puedo aportar yo si apenas tengo 3 meses en la iglesia? ¿Qué puedo aportar? Pues créeme, hay algo que tú puedes aportar. Simplemente necesitas esa disposición de decir, quiero servir a Dios. Me gustaría que me apoyen ahí buscando en la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 4. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de aprender a no envidiar el trabajo que está realizando otra persona. En la iglesia no debería decir eso, no debería existir, eso de decir, yo lo puedo realizar mejor que él. Es más, no debería ni pasar por nuestra mente una frase así, sino que cada uno de nosotros, en lugar de decir, mira cómo está haciendo su trabajo, lo está haciendo todo mal, debemos de aprender a decir, hermano, ¿qué te parece si mejor podemos hacer esto? ¿Es mejor? A lo mejor yo he visto que no han cambiado algo en la iglesia que yo creo que se puede cambiar. Oiga, pastor, me doy cuenta que a lo mejor falta esto en la iglesia, ¿por qué no lo hacemos así? Y cada uno de nosotros, en lugar de criticar las funciones de otro, en lugar de querer menospreciar el trabajo de otro, debemos de buscar ayudar, porque somos parte de un mismo cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 4, ¿alguien que me apoya a leerlo? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5 también. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de uno, los unos de los otros. Amén. Dice, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero todos los miembros tienen la misma función. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, la mano no puede decir, y es una parte que decía también según el Corintios, yo no necesito de la otra mano. La mano no, esta otra mano no debe decir yo no necesito del pie. El pie no debe decir yo no necesito de la cabeza. Sino que cada uno aprende a trabajar en conjunto para realizar las cosas. Hace pues ya varios años hubo una ocasión, no sé si algunos de ustedes los ha hecho, que yo quise aprender a hacer malabares con tres naranjas, 3 bolas básicamente. Y era algo que yo batallaba muchísimo, esa coordinación de decir, a ver, izquierda, derecha, con 2 pelotas, no, hombre, era bien bueno, hermano, no se me caía ni una. Pero nomás agarrabas la tercera y no podías. Bueno, al menos yo nunca pude, y de repente me salía yo un solito, así como cuando el niño quiere caminar. Me salía uno, pero no podía avanzar mucho más. Y esto era porque a lo mejor mis manos no tenían la suficiente coordinación como para decir, ok, sujeta, avienta, y me concentraba a lo mejor más en el trabajo de una mano y pues la otra se descuidaba. Era necesario que ambas manos, los ojos y el cerebro estuvieran 100% coordinados los tres para poder decir, ok, está viendo la bola, ya viene acá, hasta poder coordinar y arrojar esa bola. Y es necesario mantener esa coordinación para poder hacer esa tarea. Y muchas veces nosotros no entendemos que en la iglesia es justamente así. A lo mejor es una tarea sencilla para alguien que ya lo aprende, pero al momento que va desarrollando ese conocimiento, al momento que va aprendiendo, ese conocimiento, va a cometer errores. Y muchas veces nosotros, en lugar de decir, ok, mano, te equivocaste, vamos a volverlo a intentar, comenzamos a criticar la mano porque se le cayó la bola. Cuando es una función que tienen que hacer todas las partes del cuerpo en conjunto. En lugar, y ahora sí volviendo al ejemplo de la iglesia, en lugar de ponernos a criticar porque un hermano de la iglesia no hizo la función como debía hacerlo e hizo que todos nos equivocáramos, debemos de pensar, hermano, vamos a volver a intentarlo, pero ahora hazlo de esta manera y comenzar nuevamente a funcionar los tres hasta poder hacer esa función de la manera correcta. Ninguno de nosotros nacimos sabiendo las cosas, sino que es necesario trabajar en conjunto los unos con los otros para poder realizar esa tarea. Para los que trabajan en fábrica, algunos yo sé que están aquí en áreas de producción, otros en áreas de calidad, otros en áreas de almacén, y no sé qué tantos departamentos haya que hay aquí representados, pero la labor que está realizando cada uno de ustedes pareciera que es sin importancia. Pero imagínense que un día los del departamento de calidad digan, no vamos a ir a la planta. ¿Qué pasaría ahí? Pues a lo mejor producción dice, pues vamos a sacar la producción y vamos haciendo productos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues van a pasar productos que van a haber puras no conformidades, que van a haber muchos errores y que nadie se va a dar cuenta, y a lo mejor van a llegar hasta el cliente y luego va a haber problemas graves en la empresa. Imagínense otro punto, que en lugar del departamento de calidad, está ahí el departamento de calidad, está ahí el departamento de producción, pero el departamento de embarque ese día dijeron, no, pero hoy no vamos a trabajar, y no sale absolutamente ningún tráiler. Y empiezan a producir, salen productos de buena calidad y se empiezan a llenar las bodegas y no va a salir producto. Solamente cuando cada parte está realizando su función es que, aunque parece insignificante la labor de cada uno de ellos, incluso en el área de producción, aunque parece insignificante la labor de cada área de producción, de cada mesa de producción, de cada operador, cada uno cumple parte de un propósito en específico que está beneficiando a todos. Asimismo, con nosotros como iglesia, cada uno de nosotros formamos parte de un propósito general en específico. Y a lo mejor muchos estamos haciendo la labor de predicar la palabra, a lo mejor otros estamos haciendo la labor de aconsejar, compartir, a lo mejor otros estamos haciendo la labor
de ministrar, de alabar, de adorar. A lo mejor hay otro grupo haciendo la labor de limpiar, de ordenar. Hay otro grupo haciendo la labor de orar, de interceder, de ayunar. Y cada uno de nosotros tenemos una función diferente en el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros formamos parte de un mismo plan y de un mismo propósito. Pensar que nuestros dones es más importante que el don de otros, esto se le llama orgullo espiritual. Y el orgullo es de las cosas que menos les gusta a Dios. Es necesario o no debemos menospreciar a aquellos que aparentan ser menos importantes, ni ponernos celosos por aquellos que manifiestan dones más importantes o más llamativos. Al contrario, debemos de usar nuestros dones que se nos han dado para animar a otros a usar los suyos y que juntos nuestros dones con los de ellos comencemos a ser parte de ese propósito en especial. Debemos de tener mucho cuidado con esto que se llama orgullo. Mi ministerio no es más importante que el ministerio de ningún otro. Mi llamado no es más importante que el llamado de ningún otro, sino que cada uno de nosotros tenemos un ministerio, tenemos un don importante, y como parte de ese don debemos de nosotros decir, ok, vamos a actuar y vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Dejar de preocuparnos por lo que va a ser el otro departamento, el otro ministerio, la otra área. Preocuparte por lo que vas a hacer tú, y tú preocuparte por sacar tu trabajo lo mejor posible. Y deja que los demás se preocupen por su labor. Ya hablamos de que la iglesia está compuesta de muchos miembros. Ya vimos de que ninguna persona es más valiosa que otra, sino que cada uno de nosotros somos importantes, Y la tercera de mis divisiones es que necesitamos unos de otros para funcionar. El versículo 25 de 1 Corintios 12 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y aquí es bien importante esto. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que otra persona es honrada o es homenajeada? U otra pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, está pasando por dolor, por enfermedad, por necesidad? Sentimos esa empatía cuando está pasando cosas buenas, de decir, cuánto me alegra que el hermano haya tenido, no sé, esa promoción en su trabajo, que haya conseguido un mejor puesto. Cuánto me alegro por él, que le hayan dado a lo mejor una mejor oportunidad. Cuánto me alegro por él, que haya podido comprar un vehículo. Cuánto me alegro por él, que haya podido conseguir una nueva casa. O pensamos lo que, ya le dieron al hermano su carro nuevo y ahora sí anda bien creído. Ya mejor ni le hablo. Mira, ahora el hermano ya tiene un nuevo trabajo. Si de por sí no lo aguantábamos, ahora que tengo un nuevo trabajo va a estar bien insoportable. O cuando están pasando por dolor o por necesidad, si sentimos esa empatía por decir, vamos a mandar un mensaje para ver cómo se encuentra, para ver qué está pasando, para ver cómo se siente. Cuando está pasando a lo mejor un familiar por alguna enfermedad, oye hermano, ¿en qué podemos ayudarle? Hay varios de la congregación que a lo mejor están pasando por algún proceso de enfermedad, que a lo mejor están pasando por algún proceso de dolor. Hay otros que a lo mejor tienen familiares que están en el hospital o algo así. Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados en nuestro trabajo, en nuestras cosas, en lo que yo tengo que hacer, que decimos, no tengo ni tiempo para preocuparme por lo que le pasa a los demás. Debemos de tener esa empatía por decir, ok, a lo mejor no me llevo tan bien con él, pero hermano, estamos contigo, ¿en qué podemos ayudarte? A lo mejor no puedo irme y pararme ahí, estar afuera del hospital todo el día, todos los días, pero he perdido, hermano, un día a la semana quiero llevarle, aunque sea unos taquitos sudados ahí que por ahí compre,
aunque sea unos tacos de harina, no sé, quiero llevarle algo para que cuando menos pueda comer mientras está en el hospital. Y tener esa empatía por preocuparnos los unos por los otros. Ahora tenemos estos dispositivos que se llaman celulares, que podemos, a lo mejor sin estar ahí, cuando menos mandar un mensaje, decirle, hermano, estamos contigo. Hermano, te podemos ayudar en algo. Hermano, a lo mejor no puedo ir y ayudarte, pero mira, si necesitas algo, dime y yo voy o yo consigo que te lleven algún medicamento. Y estar ahí los unos con nosotros. Necesitamos unos de otros para poder funcionar. No es algo que podamos hacer los unos por los otros, no es algo que podamos hacer nosotros solos, sino que cada uno de nosotros debemos de entender que el llamado, el propósito, lo que hacemos es algo que debemos de hacerlo en conjunto. Si nos piden en Romanos capítulo 12, hermanos, versículo 15. ¿Alguien que me apoye a leerlo? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gócense con los que se gocen y lloren con los que lloren. Aquí se nos piden alegrarnos con aquellos que se están alegrando, pero también llorar con aquellos que lloran. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que debemos de estar atentos los unos por los otros, a que debemos de estar alerta los unos por los otros. Pero tristemente, a pesar de que ahora, entre comillas, estamos más comunicados los unos con los otros, porque es mucho más fácil enviar un mensaje, ver algún estado de Facebook, ver algo, y aparentemente estamos más conectados. La realidad es que ahora estamos menos conectados. Ahora estamos más separados, ya no nos preocupamos tanto los unos por los otros. Incluso he escuchado a muchas personas que dicen, no, pues es que veo que publica cosas buenas en Facebook, quiere decir que está bien. Y muchas veces no es así. A lo mejor están publicando alguna foto de alegría, pero es una persona que está muy triste. Y muchas veces no estamos conscientes porque no tenemos ese lazo de fraternidad. Nos decimos hermanos, pero verdaderamente no nos estamos comportando como hermanos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a ser esa familia que nos preocupamos los unos por los otros. Les decía ahorita, ustedes saben las personas por las que están pasando por alguna enfermedad. Muchas veces no estamos ni enterados. De repente decimos, ¿cómo? ¿A poco van a operar a tal persona? Ni siquiera sabían que estaba enferma. ¿Cómo? ¿A poco va a hacer esto? No, hombre, ni siquiera sabía que estaba pasando por ese problema. Y es porque muchas veces no nos preocupamos los unos por los otros. Y esto es algo que lo he preguntado varias ocasiones, pero ¿cuándo fue la última vez que a lo mejor le hablaste a un hermano de la iglesia y le dijiste, hermano, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Cuando menos le mandaste un mensaje de, hermano, que me alegró verlo mucho este domingo, qué bien que se ve. Muchas veces no lo hacemos, hermanos. Muchas veces estamos tan preocupados o tan ocupados en lo que a nosotros creemos importante. Llámese trabajo, llámese familia, llámese educación, llámese incluso ministerio, que muchas veces no estamos preocupados por los demás de nuestra congregación. Y es necesario entender que cada uno de nosotros formamos parte y necesitamos los unos de los otros. No podemos hacer nada sin el trabajo de todos en conjunto. Es necesario el trabajo de cada uno de nosotros para poder hacer las cosas. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y las cosas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero algo que me llama mucho la atención, versículo 44, y tenían en común todas las cosas.
Esta es la iglesia primitiva, la iglesia de la que nos está hablando. Ahora ponte a pensar, nosotros, la iglesia actual, tenemos en común todas las cosas. Ya no pensemos en lo que nos dicen los demás versículos, porque ahí sí está a lo mejor un poco más complicado. Pero cuando menos es el primer versículo, el 44, podemos decir, no hombre, tenemos en común todas las cosas. Estamos de acuerdo en todo. Sí, estamos conformes de que a lo mejor tenemos nuestras diferencias, pero mira, vamos a convivir en armonía, vamos a trabajar en armonía, vamos a hacer las cosas bien. Tristemente, muchas veces no sucede así. Y tristemente la iglesia a lo mejor ya no es tan efectiva como a lo mejor lo era antes, porque muchas veces la iglesia o cada miembro en particular está más ocupado en jalar hacia su propio barco, en ganar, en qué puedo obtener yo, que en decir qué puedo entregar yo para el servicio. Les decía, mi papá desde muy joven me enseñó eso de que a donde vayamos tenemos que servir. Y para quienes han conocido a mi papá, se dan cuenta que es una persona que verdaderamente el lugar en donde está siempre busca la manera de servir. Y a lo mejor muchas veces, ahorita mi papá ya es una persona de 73, 72 años aproximadamente, ya es una persona grande que no puede hacer mucho, pero él trata de decir, ok, quiero hacer algo. De repente cuando voy y lo visito, lo veo y veo que todavía trata de a lo mejor de mover a los niños, de repente quiere cargar a Mateo y yo a Paco. Ya el niño se me hace que pesa más que tú, ¿no? Apenas se puede mover el pobre. Pero él intenta esa actitud de servicio, esa actitud de amor. Él ayuda a hacer las comidas, muchas veces las hace él solo. Él trabaja porque él tiene ese deseo por decir, yo quiero hacer algo. Y a lo mejor aunque su cuerpo, sus habilidades ya no les da esa fuerza que a lo mejor tenía hace 10, 15, 20 años. A pesar de eso, él quiere decir, yo quiero seguir sirviendo y estoy bien seguro que hasta el día que Dios se lo lleve y lo tenga ahí en su gloria, él hasta el último momento va a seguir sirviendo y seguir entregándose. Muchas ocasiones, y les soy sincero, yo mismo le he preguntado, oye papá, pero el servir en una casa hogar, el tener una casa hogar, pues muchas veces ya no tienes o difícilmente tienen para ustedes, para comer, para disfrutar lo que su vejez. Y muchas veces están más preocupados por cómo ayudar a otra gente que por lo que ellos pueden obtener. Mis papás a lo mejor con lo que ahorita tienen podrían fácilmente vivir bien y vivir cómodamente, pero ellos prefieren decir, a lo mejor vamos a trabajar, a lo mejor vamos a batallar más, pero queremos ver la manera de ayudar a otros, de servir con otros y de estar viendo cómo podemos estar ayudando a otras personas, para que en algún momento otras personas puedan decir, yo también quiero servir. A mí me llena mucho el orgullo, o me pone muy orgulloso saber que gente que hace muchos años estuvieron con mi papá. Por ejemplo, ahorita hay uno que tiene un centro de rehabilitación y que el mismo trabajo que por muchos años estuvo haciendo mi papá con jóvenes como él ahorita está ayudando a otros jóvenes precisamente a salir también de las drogas, de problemas difíciles. Me ha tocado saber de gente en Piedras que cuando los conocimos estaban sumidos en drogadicción, en problemas bien fuertes, en situaciones, en rupturas familiares, y que a raíz de que pasaron un tiempo que mi papá les estuvo ayudando muchísimo, ahorita son gente que incluso tienen iglesias en Piedras Negras, que están sirviendo a Dios, que están ayudando a otros para poder decir lo mismo que hicieron por mí, ahora yo lo quiero hacer por otras personas. Y esto lo único que me hace pensar es que necesitamos nosotros aprender a preocuparnos por otras personas, a ayudar a otras personas, a servir a otras personas. Y me gustaría que te pongas de pie, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un lugar importante en esta iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un llamado importante para Dios. Y es necesario aprender a desarrollar ese llamado para nosotros entonces sí poder hacer más efectivo el cuerpo de Cristo. Y el llamado que quiero hacer el día de hoy, hermanos, es para que cada uno de nosotros nos comprometamos con el servicio a Dios.
No te comprometas conmigo, no te comprometas con algún líder, no te comprometas con otra persona. Quiero que nos comprometamos con Dios y que les digamos: Señor, quiero aprender a trabajar en ti.